dado que sus casas estaban destruidas por efecto de la guerra, todos ellos acudieron a refugiarse al teatro de la ciudad de Mariupol. Tenían la esperanza de que en ese sitio no serían bombardeados, porque entre todos ellos tuvieron la idea de escribir en letras rusas la palabra niños. La pusieron en ambos costados del teatro. Eran letras gigantes que podían ser vistas desde el cielo por cualquier avión que pudiese pasar por allí. Pero el 16 de marzo de ahora recientemente, el teatro fue bombardeado y según testigos oculares y por las noticias ucranianas, fue el ataque más feroz recibido a civiles, más cruento recibido a civiles desde el mes de febrero, cuando comenzó la invasión rusa. Los rusos dicen que no fueron ellos, que fue la misma Fuerza Aérea Ucraniana. El hecho real y concreto es que murieron cerca de 300 personas y de ello muchos niños, niñas, gente inocente, a quienes se les arrebató la vida, a quienes no se les dejó, se les privó de poder desarrollar, crecer, cumplir sus sueños. Son noticias difíciles de digerir, difíciles de poder pensar en ello. Nos hace cuestionarnos cómo es posible que el ser humano pueda tener tanta crueldad y no respetar la vida aún siquiera de los niños, pequeños inocentes, a quienes descarnadamente se les arrebata todo. La violencia, hermanos, hermanas, amigos, amigas, la violencia nos está consumiendo. Está haciendo estragos en nuestra sociedad. En todas partes, la violencia camina desenfrenada por nuestras calles. Y hoy quiero hablar de estos miles de niños alrededor del mundo. Niños y niñas que pagan el costo, el alto precio de la mezquindad, de la corrupción, de la soberbia, de la ambición de poder que hay en los adultos. Pueden levantarse voces y decir que nosotros dentro de nuestra historia cristiana tenemos el tejado de vidrio, puesto que también somos responsables en nuestra historia de mucha violencia. Las cruzadas fueron actos violentos en nombre de Dios. Y hay uno en particular que está registrado en la Biblia, uno de los pasajes más crueles y difíciles de digerir. Y está relacionado con los inicios de la vida de Jesús, los inicios de la vida de nuestro Señor. Su vida desde su nacimiento siempre estuvo rodeada de diversos tipos de violencia. Su vida inicia con un reguero de sangre y de la más inocente. La historia parte diciéndonos que un ángel del Señor le avisa a José que debe huir a Egipto, dado que Herodes busca al niño para matarlo. Cualquiera hubiese contestado en esa ocasión, tú o yo tal vez hubiésemos dicho, no entiendo, hace poco me has dicho que este niño sería el salvador del mundo y resulta que ni siquiera es capaz de salvarse a sí mismo. ¿No parece eso contradictorio?
Bueno, no fue lo que dijo José. Tal vez por miedo. O porque es de aquellas personas que obedece sin cuestionar nada. Y la verdad es que no era tiempo de cuestionar. Se tenía muy poco tiempo. Así que rápidamente despierta a María y tiene que decirle que tienen que salir huyendo de Belén, puesto que los soldados ya vienen en camino, aquellos soldados que vienen con una orden perentoria de Herodes. Busca al niño para matarlo. Así que tienen que recoger lo mínimo. Como estas fugas nocturnas que en tantos lugares y hoy en Ucrania se da. Tienen que salir con lo opuesto, con lo mínimo. No alcanzan a despedirse de nadie. Y cuando van en el camino, cada sombra parece ser la sombra de un soldado enemigo. Hay mucho temor, hay mucho miedo. ¿Qué camino tomar? ¿Por dónde ir? ¿Por qué lado ir? El punto es que logran huir, logran escapar, sin saber la tragedia que quedaba a sus espaldas, la tragedia que quedaba detrás de ellos. Porque hay un tirano, hay un desalmado, hay alguien que está detrás concertando esto, alguien que tampoco duerme, pero no duerme por el mismo temor de estos inocentes. No duerme porque tiene temor a perder su poderío. Y entonces está dispuesto a eliminar cualquier posibilidad, cualquier indicio que incite al pueblo a que tome a este niño como bandera de lucha, lo que haría, según él, peligrar su trono. Un enemigo, un tirano, un desalmado, como el enemigo, el tirano y desalmado de nuestras almas, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Los magos que habían visitado a Herodes no habían vuelto a darle ninguna noticia. Habían sido advertidos. Así que se habían retirado. Y entonces, cuando se entera de esto Herodes, entendió que tal vez habría algo de cierto en todo lo que estaban diciendo los magos. Así que tuvo que tomar acciones rápido. Hay quienes cuestionarán esto. ¿Habrá sido cierto esta historia? Esto que está mostrado en el Evangelio según San Mateo, ¿habrá sido cierto esto? ¿Habrá ocurrido de verdad? ¿Podrá ser Herodes alguien tan malvado? ¿Podrá existir alguien con tanta maldad en su corazón? ¿Puede existir alguien así que esté dispuesto a eso? ¿Puede darse? Miren, hechos como estos ocurrieron en la antigüedad y siguen ocurriendo hoy. Somos testigos de eso. Herodes era capaz de esto y mucho más. Él llegó allí, al poder matando a familiares, matando a sus hijos incluso. No era querido y él lo sabía. Tanto así que él estaba seguro que el día que él muriera, la gente no lo iba a llorar. Iban a alegrarse por la muerte de él. Y para asegurarse que la gente llorara el día que él muriera, encargó a su hermana Salomé y le dijo: el día en que yo muera vas a tomar a todos varios nobles de la ciudad y los vas a encerrar en el hipódromo que está en la ciudad de Jericó y los vas a degollar a todos ellos, de tal manera que ese día el que yo vaya a morir, todos llorarán. Si no lloran por mí, llorarán por ellos. Esa es la clase de tirano, esa es la clase de desalmado que anda detrás de este pequeño. Pero la pregunta es, ¿por qué estos niños tenían que morir? ¿Cómo entender esta muerte? Los soldados entraron a la ciudad, recorrieron cada calle, entraron a cada casa. Imagínense ustedes, ellos durmiendo en la tranquilidad de la noche, irrumpen, golpean, destrozan la puerta y están allí y arrancan a los bebés de los brazos de sus madres. Y las madres no entendían nada de qué se trataba esto. Solo veían con total
pavor, con total miedo, cómo los soldados arrancan a estos pequeños bebés de 2 años hacia abajo y los estrellan contra las murallas, sus pobres cabecitas, para poder matarlo, cómo lo abrieron con sus puntas de lanza. Ellas gritaban que eso no ocurriera. ¿Y por qué? Y la pregunta era ¿por qué? ¿Por qué hacían eso? Más de algún soldado lo único que se limitó a decir es simplemente órdenes de Herodes. Pero eso no es una buena respuesta para nadie. Porque lo haya mandado un tirano, porque lo haya mandado un presidente, porque lo haya mandado un dictador, no es respuesta suficiente para ninguna madre ni para ninguno de nosotros. Por eso no basta y tenemos que decirle al Señor ¿por qué ocurre este tipo de cosas? Se requiere una respuesta para estos niños, para todos los niños inocentes que sufren sin tener motivo y razón alguna. Pero no hay respuesta. No la encontramos. Por lo menos para estas madres no hubo. Hay quienes dicen que fueron cientos de niños. Algunos han exagerado tanto y la leyenda lo ha llevado incluso a miles de niños. Han exagerado sin duda. Los historiadores más serios en esto han registrado que han sido entre 20 y 30 niños en Belén. En el primer siglo es un pueblo pequeño. La mortandad o la muerte de los niños en ese rato se daba, ¿no? Había poca natalidad y la mortalidad infantil se da con mayor frecuencia, así que las enfermedades se llevaban a los niños, así que no había más de 20, 30 niños. Y además se tratan solo los varones. Pero, atención, esto no es un tema de números. No interesa cuántos fueran. Si fueron más o fueron menos, hubiese sido uno. Aquello realmente aterra. Es el hecho mismo el que nos conmueve. Y más aún, es el misterio que está detrás de la muerte de estos inocentes. ¿Por qué murieron esos niños? ¿Por qué tuvieron que morir? Hay quienes buscan respuesta para ello y compartiremos algunas de esas respuestas. No es respuesta decir que se les cuidó del dolor, de la suciedad de este mundo, de la sociedad, para que no fueran manchados, para que no sufrieran lo que es la vida, y entonces Dios lo quería a su lado. Esa no es una respuesta. No es respuesta cuando un niño muere decirle a su madre es que Dios lo llamó y lo quería a su lado. Eso no es una respuesta para una madre. Para una madre que llora desgarradamente con su hijo en sus brazos, lo preferiría manchado, lo preferiría con el dolor de la vida, pero teniéndolo vivo en sus brazos. ¿Qué misterio está detrás de esto? ¿Qué envuelve la muerte de estos inocentes? De esta sangre derramada. ¿Qué hay de ello? Es cierto. Algunos dicen es que estos pequeños son de la generación que luego más tarde traicionarían y crucificarían a Jesús. Sí, es de esa generación, pero ninguno de ellos vio a Jesús. Ninguno de ellos conoció a Jesús así en vida. No tuvieron la posibilidad, no tuvieron la oportunidad. Así como pudiesen haber escogido en ese minuto estar en contra de Jesús, también podrían haber escogido ser discípulos del Señor. Y podrían haber sido un seguidor de Jesús. Solo que no tuvieron la oportunidad de escoger, y por ello el misterio sigue detrás de esto. Quedaron inocentes para siempre, sin duda. Pero eso tampoco es suficiente. Si a nosotros nos hubiesen dado a escoger entre ser alguien que crucificó a Jesús y de alguien que en realidad murió siendo pequeño, tal vez hubiésemos escogido sin duda aquello, porque nadie hubiese querido ser parte de aquellos que crucificaron al Señor. Pero no tuvimos la oportunidad, esos niños no la tuvieron para poder escoger. No tuvieron la oportunidad, entonces, ¿por qué está esta muerte? Hoy no logramos digerir esa muerte, la muerte de los inocentes, la muerte de estos pequeños, no logramos digerirla. Aunque hoy mueren más inocentes que esa vez, sin duda. El aborto se lleva a tantos. El hambre se lleva a tantos. Lo paradójico es que esto sin duda pasa por culpa de Herodes, pero por causa del nacimiento de Jesús. Esto nos cuesta aceptarlo. Camus
el filósofo, él viene y nos dice, ¿por qué huyó? ¿Por qué huyó él? ¿Por qué dejó morir a aquellos pequeños? De seguro él no habría querido aquello. Jesús no lo hubiese querido. Y de seguro no los olvidó y no los olvidará nunca a todos estos inocentes de la historia de sus inicios. Murieron por su causa, como tantos otros mártires de la historia. Pero el mártir escoge ser mártir. Algunos intentan decir que esto fue simbólico, que no fue real en la historia, que lo único que se quiso decir aquí es que Jesús pasa a ser como un nuevo Moisés, que necesitaba también ir y salir de Egipto como Moisés salió y rescatar a su pueblo, y que hubo muerte de niños, como cuando ocurrió con el caso de Moisés, rescatado de la misma muerte, cuando su madre lo entrega y lo envía a través de una embarcación, de una especie de cesto metido allí en el río Nilo. Y lo quieren colocar como un nuevo Moisés. Mira, eso suena tranquilizador. A nosotros tal vez nos dejaría un poco tranquilo, pero no es tan cierto que eso pueda ser de ese modo. Esto está relatado allí y está puesto y tenemos que enfrentarlo. Es bonito tal vez ponerla que fue de una forma simbólica, pero no es mejor decir que tal vez no lo entendemos. O más aún, quizás sí lo entendemos y esto es lo que se trata. Es lo que significa entrar en la vida de Cristo. Cuando uno entra en la vida de Cristo, esto siempre nos va a desconcertar. Su vida no es, como dice Juan Martín Descalzo, su vida no es una pastelería llena de dulce que uno llega allí a un país idílico donde esto no es como ir a Disneylandia. No es eso cuando entras a la vida de Jesús. Cuando entras a la vida de Jesús te encuentras con alguien que tiene la voz de trueno, que es capaz de apagar, de acallar tormentas, de silenciar viento. Cuando te enfrentas a su luz es tan fuerte que te duelen los ojos, que no puedes mirar. Es más fuerte aún que mirar el propio sol. Es la vida del Hijo de Dios Todopoderoso. Y nosotros somos criaturas caídas. Y entonces lo que ha ocurrido es que Camus dice, ¿por qué huyó? Y nos desafía y dice, ¿por qué por último no murió con ellos? ¿Por qué no murió junto con todos ellos? Es que Jesús era un bebé. ¿Qué podía él hacer? Pero estaba su Padre, Dios. ¿No podía Dios acaso enviar un ángel a cada casa en Belén? ¿Faltaban ángeles? ¿No tenía ángeles a quienes echar mano? ¿No podía hacer aquello? Pero no. La vida de su hijo, su único hijo, él la entregó y no quiso que su vida fuera un cuento de hadas. No. Lo entregó, lo encarnó en un mundo envuelto en violencia. Lo encarnó en un mundo no idílico, no de sueños, no de hadas, en un mundo caído, con criaturas caídas. ¿Pudo Dios fabricar y construir una Palestina así dulce, sin un Herodes? Sí, sin duda. ¿Podría no haber existido ese ejército que simplemente soldados que obedecen sin tener siquiera pensamientos propios y obedecen la voz de un tirano y son capaces de matar vidas, soldados que son capaces de matar inocentes simplemente por una orden entregada por un superior? ¿Podría haberse dado sin ese tipo de ejército? Sí, podría haber sido. Dios podría sin duda haberlo hecho, pero la pregunta es, ¿ese mundo sería un mundo real? ¿Sería un mundo verdadero? No lo sería, sin duda que no. Entonces, Camus sigue preguntando, ¿y por qué no murió con ellos entonces? ¿Por qué no murió junto con ellos, con estos niños, con estos inocentes? ¿Por qué no fue? Podría haber muerto. Camus podría haber muerto. No habría ninguna dificultad, incluso su muerte sería tan válida, sería tan redentora, sería tan eficaz.
como la muerte que tendría 33 años después. La redención no hubiese sido menos. Su redención hubiese sido tal cual. Aun cuando la cruz había sido profetizada para él. Hubiésemos tenido que nosotros creer en él lo mismo que ahora. Y aquella muerte nos hubiera salvado lo mismo que lo hizo de la forma en que llegó a morir en la cruz. La pregunta no es esa, señor Camus. La pregunta es si nosotros creeríamos de la misma forma. Creeríamos en un Jesús sin su palabra, sin sus parábolas, sin la cruz, sin su resurrección. ¿Creeríamos nosotros? El problema no hubiese sido la muerte de él, sino ni siquiera su redención. El problema sería nuestra fe, nosotros. ¿Qué hubiésemos dicho? Mira, él intentó y fue lo que él debió obedecer, debió vivir su propio Getsemaní para escoger con voluntad propia. No hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre e ir allí. De tal forma, diría Descalzo, comenzó a morir desde ese día. Fue cada cuota, cada día fue acercarse a su muerte definitiva. Es que tenía que ser alguien experimentado en el dolor y en el sufrimiento, en el quebranto. Muriendo como niño no tuviese esa experiencia. Muriendo como niño no sabría del dolor del ser humano, al cual hoy puede asistir. Fue tentado en todo, pero en nada de ello él fue sorprendido. De todos ellos salió victorioso. Hoy puede atender cada llanto, cada sufrimiento, cada quebranto, porque lo experimentó durante toda su vida. Y entonces, ¿sabes por qué huyó? ¿Por qué se tuvo que alejar? ¿Por qué se tuvo que ir? Por ti, por mí. Tuvo que hacerlo así con el dolor de su corazón. Huyó por nosotros, huyó aunque no lo quiso. De igual forma, él tuvo que experimentarlo en el Getsemaní. Es que no huyó del todo, sin duda. Simplemente empezó a partir de ese minuto a morir para que nosotros entendiéramos. A esos pequeños no los olvidó. A los pequeños de ayer, a los pequeños de hoy, a los inocentes de hoy, de todas partes del mundo, de todos los sitios donde son abusados, donde son maltratados, él los tiene presente, él los tiene en su corazón, él los tiene allí en sus manos. Pero atención, cuidado con aquellos que se han levantado en contra de estos niños, de estos pequeños, como aquellos Herodes y los muchos Herodes aquí en nuestra América Latina, en Europa y en cualquier parte del mundo. Jesús dijo, él mismo, teniendo a niños a su alrededor, préstame atención aquí. Jesús, con niños a su alrededor, los tomó y habló a los discípulos y particularmente a sus enemigos que estaban escuchándole. Les dijo, mira, los tropiezos vendrán, son casi inevitables. Las dificultades estarán. La violencia siempre estará presente. El dolor siempre estará allí. Pero ¡ay! Dice Jesús. Hay un ¡ay! ¡Ay! ¡Ay por aquel venga y los ocasione! ¡Ay por aquel que ocasione la muerte de estos inocentes! Más le fuera, dice Jesús, tirarse al mar, al océano con una piedra de molino en su cuello. Eso es el dolor del sufrimiento, de ahogarse, de perder cada parte de oxígeno que no puedes tomar. Yo no sé si has tenido la experiencia de sentirte ahogar en el mar y en el océano. Yo lo he tenido 2 veces y no hay nada más desesperante. No me quiero imaginar el día en que tendrán que enfrentarse a Jesucristo, que Él sabe desde los primeros, aquellos que murieron para que Él pudiera cumplir su propósito, hasta los que hoy mueren inocentes, los tendrá presente. Y cada tirano, cada tirana, cada gente abusador, cada quien se ha levantado en contra de estos inocentes, estos pequeños, que les arrebatan a veces no la vida, pero les arrebata
su inocencia y les quita los sueños y hace de ellos seres amargados, destruidos espiritual y emocionalmente. Oh, hay un ay para ti, hay un ay para aquellos que son causantes de este dolor, puesto que Dios no ha olvidado y no olvidará a ninguno de estos inocentes. Termino diciendo, toda violencia es inútil. Y la de Herodes lo fue más que ninguna otra. Mató a quienes no trataba de herir y dejó huir a quien buscaba. Y con eso no logró agregar ni siquiera un día más a su reino. Reino que por lo demás Jesucristo no estaba interesado en él. No le importaba esa clase de reino porque su reino no era de este mundo. El reinado sobre el cual Jesús no tuvo ni siquiera un interés. Sin embargo, Herodes creyó que ese niño se lo arrebataría. Es el destino de todos los tiranos. Es el destino de todos aquellos desalmados. Es el destino de todos los violentos. Siempre cometen a lo menos dos errores. El primero de ellos se equivocan de víctima. Y segundo, hieren a un inocente. Inocente que está en las manos y en el corazón de Dios. Bendiciones en nombre de Jesús.